Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que surgió de una conversación que tuvimos hace poco y que nos pareció súper interesante. Y es que nos pusimos a hablar sobre la importancia y utilidad de los credos, las confesiones y las declaraciones dentro del cristianismo. Ajá. Para esta inmersión profunda tenemos un material bastante peculiar. Son transcripciones de un curso en video sobre libertarismo desde una perspectiva reformada. Sí, Y en este curso se dedica un buen tiempo a entender el papel de los documentos, no, de los credos, las confesiones y las declaraciones. exactamente. O sea, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no está familiarizada con estos términos, básicamente podemos entenderlos como resúmenes. Resúmenes concisos de las verdades centrales que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Son como mapas que nos ayudan a navegar por toda la riqueza de las escrituras y que nos señalan los puntos cruciales de la fe cristiana. Exacto. Y nuestra tarea hoy va a ser desentrañar por qué estos documentos son tan importantes, ¿no? ¿Por qué debería interesarte a ti, ya seas un estudioso de la teología o alguien que simplemente quiere comprender mejor los fundamentos del cristianismo? Bueno, creemos que entender estos documentos te va a dar herramientas para distinguir la verdad del error y también para observar cómo estas afirmaciones, ya sean históricas o contemporáneas, dan forma a la vida y al pensamiento cristiano. Nuestra misión en este Deep Dive es clara, no, extraer esas ideas claves sobre por qué se considera importante utilizar estos documentos para, y cito textualmente del material que tenemos, cristianizar la cristiandad. Y cómo nos ayudan a abordar los desafíos de nuestra sociedad desde una perspectiva bíblica. Sí, para empezar, el material que tenemos enfatiza la importancia de una vida reformada Ajá. y de este concepto de cristianizar la cristiandad. Y lo primero que resalta es la doble función de los credos. O sea, no solamente son resúmenes de la verdad bíblica, sino que también tienen la capacidad de reformar y reformular simultáneamente la ley civil, ¿verdad? Como menciona Gregorio Evans que se cita en el material, o sea, una comprensión clara, bíblica, de quién es Dios y cómo debemos vivir, tiene implicaciones directas en la organización de una sociedad. Vamos a analizar eso un poco más a fondo. Entonces, se nos habla de los primeros 4 credos ecuménicos. Esa. Aunque en este punto no se mencionan sus nombres de forma explícita, se entiende que son esos que la cristiandad ha adoptado a lo largo de la historia como resúmenes, no. Esenciales de verdades que defendemos. No, fundamentales. Exacto. Y luego se centra la atención en el credo niceno, ¿no? Que a veces se le atribuye a Atanasio o a Constantinopla. Pero bueno, la idea es que este credo surgió como una defensa crucial de la doctrina del Dios Trino, ¿no? Frente a diversas falsedades y distorsiones que habían. Sí, lo fascinante del credo niceno es cómo articula las verdades esenciales de una manera concisa pero profunda. O sea, afirma un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad sin que se confundan las personas ni se divida la sustancia. No, esto es fundamental porque aborda errores como el modalismo, que tiende a difuminar las distinciones entre las personas de la Trinidad, y el triteísmo, que podría sugerir la existencia de 3 dioses separados. Claro. Entonces, al establecer con claridad esta doctrina, el credo se convierte en una herramienta poderosa para el pensamiento cristiano, un pensamiento que se considera santificado por la palabra de Dios. No. Y para alguien que considera el papel de la conciencia individual, esta insistencia en la naturaleza fundamental de Dios, no diluida por la interpretación humana, sienta las bases para comprender los límites de la autoridad humana, un principio clave en el pensamiento libertario. Ajá. Exacto. Y después pasamos al credo de Calcedonia, que se enfoca específicamente en la persona y la obra de Jesucristo. Ajá. Aquí la confesión clave es que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Está perfecto en ambas naturalezas. Sí, sí. No. Se enfatiza que es verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado y no creado en relación con el Padre. pero nacido de María para nuestra salvación, como verdadero hombre. Exacto. Lo crucial aquí es que al definir de manera precisa quién es Jesucristo, el credo de Calcedonia también confronta errores y herejías que surgieron en los primeros siglos de la Iglesia, Claro. ¿verdad? Al afirmar su plena deidad y su plena humanidad, se establece el fundamento para comprender su obra redentora. No. Y volviendo a la idea anterior, al reconocer a Jesús como Señor soberano, esto tiene implicaciones directas en cómo entendemos la autoridad y por lo tanto cómo se podría reformular la ley civil. Si realmente crees que Jesús es la autoridad máxima, entonces las leyes humanas se consideran derivadas y responsables ante ese estándar superior. Esto naturalmente lleva a preguntas sobre el alcance y los límites apropiados de la autoridad gubernamental, una preocupación central para los pensadores libertarios.
Posteriormente, el material nos guía hacia las confesiones reformadas, mencionando las tradiciones presbiterianas y bautistas. Ajá. Aunque con sus propias particularidades denominacionales, estas confesiones comparten un núcleo de verdades trinitarias. Sí, ¿Y sobre la doble naturaleza de Cristo? exacto. No. Se destaca como resumen el Evangelio y para ilustrar esto se utiliza el artículo 20 de la Confesión belga. Sí, el artículo 20 de la Confesión belga es un excelente ejemplo de cómo estas confesiones encapsulan la esencia del Evangelio. Mm, ¿Verdad? Habla de la perfecta misericordia y justicia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo, quien asumió nuestra naturaleza pecaminosa para satisfacer la justicia divina y cargar con el castigo por nuestros pecados a través de su pasión y muerte. Ajá. Se subraya tanto la justicia de Dios contra el pecado como su bondad y misericordia hacia nosotros pecadores al entregar a su Hijo. Y por supuesto se menciona la resurrección de Cristo para nuestra justificación y vida eterna. Así es. Y lo que se resalta es que, a pesar de las diferencias entre las denominaciones reformadas, existe un consenso fundamental en estas verdades esenciales. El único Dios trino y verdadero, la doble naturaleza de Jesucristo y su obra redentora. La afirmación contundente aquí es que cualquiera que se declare cristiano debería estar reformado según estas verdades, que se resumen de forma precisa en estos credos y confesiones. Exactamente. Avanzando hacia un periodo más reciente, el material introduce el concepto de declaraciones. Y estas declaraciones buscan abordar desafíos contemporáneos específicos para la fe cristiana. Ajá. No, se menciona la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica de 1978. Sí. Esta declaración surge en un contexto donde la teología liberal cuestionaba la autoridad y la veracidad de las escrituras, no asumiendo que contenían errores. Claro. La Declaración de Chicago se propuso declarar y rechazar ese pensamiento, reafirmando la postura de que la Biblia, en su revelación original, está libre de error, siendo la palabra de Dios. Se señala que el tema de las traducciones es un asunto aparte, complejo, que ameritaría un estudio más profundo en el futuro. Habiendo establecido la importancia histórica de estas verdades fundamentales en credos como el de Nicea y Calcedonia, es interesante ver cómo a medida que surgieron nuevos desafíos, la Iglesia respondió con declaraciones más específicas para reafirmar estas creencias centrales frente a las amenazas modernas. Exacto. La idea central de esta declaración es ayudar a la cristiandad a reconocer la afirmación propia de la Biblia de ser la revelación de Dios sin errores. Atribuir errores a la Escritura sería, en última instancia, atribuírselos a Dios mismo, quien la inspiró para comunicar su verdad. Exacto. Luego se aborda la Declaración de Denters sobre la masculinidad y feminidad bíblicas de 1987. Ajá. Aquí el contexto es la respuesta a las corrientes del feminismo social de la época. No, el propósito era ofrecer una declaración bíblica sobre los roles del hombre y la mujer, enfatizando la unidad y la complementariedad entre ellos. Sin embargo, es interesante notar que la persona que expone este material expresa su propia ambigüedad y crítica hacia esta declaración en particular. Sí, esta es una parte importante. Se menciona que esta ambigüedad y crítica personal se debe a lo que se perciben como fallas en los fundamentos teológicos de la Declaración de Danvers. Un punto clave de preocupación es la posible influencia de una teología que sugiere subordinación funcional eterna del Hijo al Padre dentro de la Trinidad. Básicamente existe la preocupación de que esta declaración pueda basarse en una visión que sugiere que el Hijo está eternamente en un rol subordinado al Padre dentro de la Trinidad, no en términos de su naturaleza divina, sino en términos de su función. Esta idea es en sí misma objeto de debate y los críticos temen que aplicar esto a los roles de género pueda llevar a malentendidos de la igualdad. La crítica es que esta idea, considerada errónea en sí misma, se aplicó de manera defectuosa a las relaciones de género, llevando a conclusiones problemáticas sobre la autoridad y los roles del hombre y la mujer. Exacto. Se reitera, sin embargo, el principio de que declaraciones correctas, no ambiguas, sobre temas como la masculinidad y la feminidad deberían tener un impacto en la ley civil. No. O sea, si tenemos una comprensión bíblica clara de lo que significa ser hombre y mujer, la Iglesia puede resistir posturas meramente culturales, sociales y trabajar para reformar cada área de la vida conforme a la palabra de Dios. Claro. En relación con esta preocupación sobre la Trinidad se menciona la Declaración de Nashville sobre Cristología, que surgió en 2017. Ajá. Esta declaración aborda directamente la negación de la subordinación funcional eterna del Hijo al Padre en la Trinidad ontológica,
viéndola como un error que incluso estaba presente en la base de declaraciones como la de Danvers. Esto subraya la importancia de la discusión y el debate teológico dentro de la Iglesia para formular declaraciones precisas que lleven a una unidad confesional. Y esto habla del ser mismo de Dios, lo que llamamos la Trinidad ontológica, es decir, la forma fundamental en que Dios existe internamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Y mirando hacia el futuro, el material plantea la idea de que el trabajo de reformar y cristianizar la cristiandad es un proceso continuo que podría requerir nuevos credos, confesiones o declaraciones para abordar temas emergentes en nuestra sociedad. Sí. No. Se sugieren varias áreas clave que necesitarían claridad teológica. Entonces, después de haber visto cómo estos documentos fundacionales han moldeado el pensamiento cristiano e incluso las estructuras sociales en el pasado, consideremos cómo esta perspectiva, libertaria reformada, evidente en nuestro material de origen, podría requerir una nueva claridad en áreas como Defles. Una de estas áreas es la ley de Dios y la libertad. Aquí se señala la necesidad de contrarrestar no solo el humanismo, que sitúa al hombre y su razón en el centro, sino también el posthumanismo. ¿Verdad? Que busca trascender las limitaciones humanas a través de la tecnología y la ciencia, llegando incluso a la idea del Homo Deus. Claro. ¿No? Se argumenta que vivimos en una sociedad que rechaza la ley de Dios, por lo que se necesitaría una confesión que defina bíblicamente qué es el hombre, cuál es su función de glorificar a Dios y amar al prójimo según los términos divinos, no según la invención humana. Y se menciona una idea muy interesante de Rousas John Rushdoony, que el gobierno de Dios se traduce en libertad. La reflexión aquí es sobre las implicaciones éticas de los avances posthumanistas, como la posibilidad de catálogos de bebés y la necesidad de que la Iglesia desarrolle una respuesta bíblica sólida. También se habla de la importancia de una comprensión bíblica de la justicia y la verdad en la vida diaria, incluyendo nuestras actividades económicas, y cómo esto se conecta con la reformulación de la ley civil hacia una libertad bíblica. Exacto. Otra área que se considera crucial es la de la masculinidad y la feminidad bíblica. Sí. Revisitando un poco el tema de la declaración de Danvers. Se propone una declaración que enfatice una perspectiva de primus inter pares, basada en el mandato de dominio en Génesis 1, donde tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios con igualdad para gobernar la creación. Sí. No, se contrasta esto con interpretaciones que otorgan autoridad únicamente basándose en la masculinidad. Claro. Se explica cómo Génesis 2 presenta un orden y la responsabilidad inicial del hombre, con la mujer como un complemento para trabajar juntos bajo ese mandato de dominio. Sí. La idea es que un entendimiento donde el hombre de fe se somete primero al mandato de Dios ayuda a resistir el feminismo contemporáneo, al mismo tiempo que afirma que ambos sexos son creados a imagen de Dios con autoridad en la creación. Un tercer punto importante es el del libre mercado. No, se reconoce la tensión actual entre socialismo, mercados libres y una nueva derecha que busca el control estatal por preocupaciones sobre monopolios colectivistas. Se aboga por cultivar discusiones para defender un mercado libre, ético y judicial conforme a la ley de Dios, donde la responsabilidad ética individual, basada en el temor de Dios y el amor al prójimo, sea el principio guía en lugar de la regulación estatal. Exacto. Se utiliza un ejemplo muy práctico sobre la venta de alcohol en una comunidad con tendencia a la ingobernabilidad para ilustrar cómo la ética cristiana personal debería limitar ciertas acciones, incluso en un mercado libre, no por imposición estatal, sino por amor a Dios y al prójimo. Exactamente. Finalmente se aborda el tema de la escatología bíblica. Se reconoce la diversidad de visiones escatológicas dentro del cristianismo y se argumenta la necesidad de una declaración consistente, inteligible, basada en los estándares bíblicos, refutando errores presentes en otras interpretaciones. El objetivo sería articular una visión donde Cristo del Señor de la historia hizo justicia y verdad triunfarán sobre el mal, contrastando con ideas de apostasía o de un triunfo final del mal. Para apoyar esta idea de victoria, se cita primera de Juan 5.4, que habla de cómo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y Romanos 12.21, que nos exhorta a vencer el mal con el bien. Esto se conecta nuevamente con la idea de construir y reformular la ley civil basada en la señoría de Cristo en la historia redentora. Exacto. Cambiando el enfoque hacia la responsabilidad de la Iglesia hacia las naciones, se enfatiza que reformar y cristianizar la cristiandad
debe llevar al discipulado de las naciones, según la fe cristiana, tal como se ordena en Mateo 28.18-20. Se explica que hacer discípulos de todas las naciones va más allá de la salvación individual. Implica influir en naciones enteras con la palabra de Dios resumida en credos, confesiones, catecismos y declaraciones. La frase bautizándolos se interpreta inicialmente como llevar cautivo todo pensamiento al Dios Trino, la señal del pacto de dominio, seguido del bautismo sacramental. Se subraya la autoridad detrás de la Gran Comisión. Toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Se cita a Davis Johnson sobre los dos métodos de cambio social. El caos de la razón humana versus el orden de Dios a través de su providencia, palabra y ley, llamando al arrepentimiento y la fe. Claro. Se enfatiza que la regeneración, no la revolución, es el método cristiano para el cambio social. Autodisciplina, según el estándar de Dios, proclamación pública del Evangelio e implementación pacífica de las leyes divinas, confiando en el Espíritu Santo. Se reconoce que la perfección terrenal es inalcanzable, pero el objetivo es esforzarse por una sociedad donde prevalezcan la verdad y la justicia. ¿Verdad? Se utiliza la analogía del crecimiento orgánico del reino de Dios como la levadura. Se conectan las crisis contemporáneas como la inmigración, con el abandono por parte de la iglesia, del evangelio, la palabra de Dios y el discipulado bíblico de las naciones. Se menciona la idea de Nevin de que el sufrimiento en naciones pobres puede ser juicio de Dios, requiriendo un enfoque bíblico centrado en transformar culturas a través de la palabra, donde la bendición económica es una consecuencia de la obediencia. Se contrasta esto con la dependencia de soluciones lideradas por el Estado. Se recurre al catecismo de Heidelberg para reforzar estos puntos, ¿no? Se cita la pregunta 27 sobre la providencia de Dios, que enseña que nada ocurre sin su voluntad, incluyendo la pobreza y la prosperidad, conectándolas con la relación de una nación con la ley de Dios. También se mencionan las preguntas 123, 124 sobre la oración o no, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y el propósito de la iglesia, que no es solo crecer, sino también destruir las obras del diablo y resistir todo consejo contra la palabra de Dios. Y finalmente se cita la pregunta 91 sobre las buenas obras, definiéndolas como aquellas hechas con verdadera fe, según la ley de Dios y para su gloria solamente, contrastando con obras basadas en buenas intenciones o instituciones humanas que niegan la autoridad divina. Se concluye con una perspectiva histórica, señalando que el conflicto entre el cristianismo primitivo y Roma trataba sobre la primacía religiosa del Estado versus la señoría de Cristo. La pregunta final que se plantea es, ¿quién gobierna en última instancia, el Estado o Dios? Se enmarca la esperanza cristiana dentro de una visión posmilenia, aunque no se explicita así para el oyente, mirando hacia un futuro de reinado de Cristo y la derrota de sus enemigos. Se citan implícitamente pasajes como el Salmo 22.27, Hechos 3.75, Salmo 72.9, Filipenses 2.9 al 11, Primera de Corintios 15.26. Y se cierra con una cita de Vindicia contra tiranos sobre el ejercicio ordenado de piedad, justicia y caridad y el intento del mundo de abolirlas, reforzando la necesidad de que la Iglesia se involucre activamente con estas verdades. Para recapitular, hemos visto cómo los credos, las confesiones y las declaraciones son herramientas vitales para entender y expresar las creencias centrales del cristianismo, para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y para guiar la misión de la Iglesia en el mundo. No son documentos estáticos, sino vivos, que nos ayudan a cristianizar la cristiandad y a influir en la sociedad hacia la verdad de Dios. En este deep dive has recorrido un camino desde la comprensión del significado histórico de los credos hasta la consideración de la necesidad continua de claridad teológica en áreas como la ley, el género, la economía y la escatología, culminando en la responsabilidad de la Iglesia de hacer discípulos de las naciones. Te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué área de las que hemos discutido resuena más contigo? Y cómo los principios de la verdad bíblica, articulados en estos credos, confesiones y declaraciones, podrían ofrecer perspectivas renovadas sobre los desafíos que enfrenta nuestro mundo hoy. Te animamos a explorar más a fondo los credos y confesiones específicos que hemos mencionado. La búsqueda de la verdad y la comprensión de estos documentos fundacionales es un viaje continuo y de relevancia perdurable. Exacto.